abierta la causa ROL 315-16, demanda de Conadecus contra Cencosud. Tiene la palabra la señora relatora. Gracias, señor presidente. A Foja 64, el 28 de septiembre de 2016, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Asociación de Consumidores en adelante, Conadecus, dedujo lo principal y en el primer otro sí, demanda en contra de Cencosud S.A. en adelante Cencosud, con el objeto que se declare que este último ha infringido el artículo 3º, inciso primero del Decreto Ley número 211, al celebrar un contrato de arrendamiento respecto a un inmueble ubicado en la calle Errázuriz 1040, en la ciudad de Valdivia, incumpliendo la resolución número 43 del 2012 de este tribunal y el avenimiento celebrado con la FNE el 24 de julio del 2008. Para comenzar, Conadecus hace presente que esta demanda corresponde a la continuación natural de la medida prejudicial en la que Cencosud exhibió escritura pública de contrato de arrendamiento entre Cencosud Shopping Center S.A., en adelante también indistintamente Cencosud, e Inmobiliaria Catedral S.A., en adelante Inmobiliaria Catedral, de 5 de agosto del 2016, y cierre de negocios celebrado entre las mismas partes sobre el mismo inmueble el 29 de abril del 2016. Solicita tener presente que Conadecus goza de legitimidad activa para demandar, por cuanto tiene por finalidad proteger los derechos de los consumidores y no solo en lo que a la ley del consumidor respecta. Y además este tribunal ya ha reconocido en asuntos contenciosos y no contenciosos y da por ejemplo el caso de la fusión de SMU, en adelante SMU, y Supermercados del Sur, en adelante CS. En cuanto a los hechos, explica que el 5 de agosto del 2016, Cencosud e Inmobiliaria Catedral celebraron un contrato de arrendamiento sobre un inmueble ubicado en la calle Errázuriz 1040 en la ciudad de Valdivia. Este inmueble se utilizaría para fines de centro comercial, supermercados, estacionamientos y áreas comunes, y la duración del arriendo es de 30 años, prorrogable por 2 periodos de 10 años, por lo que actúa Cencosud como si fuera dueño. A juicio de Conadecus, el arriendo constituye una estrategia de Cencosud que le permite acaparar y hacer suyos espacios estratégicos. Explica que antes este inmueble fue arrendado a Comercializadora del Sur 6 Limitada, que lo subarrendó a Supermercados del Sur Limitada, la que cedió sus derechos a Renditz Hermanos S.A. Para efectos de esta causa y esta relación vamos a entender que Renditz y SMU corresponden a lo mismo, siendo una filial de la otra, detentando esta última la calidad arrendataria. Posteriormente, SMU le cedería su calidad a don Guillermo Villablanca. Conadecus declara desconocer si existe algún vínculo entre Inmobiliaria Catedral y SMU. Respecto del incumplimiento de la resolución 43 de este tribunal, explica que el contrato recae sobre un inmueble respecto al cual Cencosud no podía celebrar un contrato, ya que la condición primera de la mencionada resolución dictada para la fusión de SMU y de SS establece que quien adquiera los activos, entre los que está el inmueble objeto del contrato escrito, no podría estar relacionado a SMU y tener una participación superior al 25% de las ventas en el mercado supermercadista a nivel nacional. Sin embargo, Cencosud tendría un 28% de participación. En este sentido, Conadecus explica que la condición primera debe ser entendida como medida estructural e interpretada en un sentido amplio, y por tanto, quien arriende hoy el inmueble o se haga de este en un futuro, no puede ser ningún actor que ostente o supere el nivel de mercado establecido, que es un 25%. De lo contrario, se desacata la resolución y el fin último de lo resuelto. Conadecus aclara que idéntica obligación opera hoy para Walmart. Así, esta medida estructural constituye una obligación jurídica administrativa tanto para Cencosud, para Walmart y para SMU. Enseguida indica que el incumplimiento de esta resolución importa una vulneración al artículo 3º del Decreto Ley número 211, tal como lo señaló la FNE en el requerimiento contra la TAM. Añade que Cencosud infringe un equivalente jurisdiccional y explica que la medida estructural afecta a Cencosud además porque participó en el proceso no contencioso de la consulta que dio origen a la resolución 43, manifestando sus reparos y reclamando contra la mencionada resolución ante la Corte Suprema. Aclara que Cencosud sí puede invertir en la ciudad de Valdivia, pero no respecto del inmueble que está ubicado en la calle Errázuriz 1040. Cencosud también señala en su primer otro sí Conadecus señala en el primer otro sí que Cencosud infringiría también el avenimiento suscrito con la FNE de 24 de julio del 2008, aprobado por el Tribunal de la Corte Suprema. Indica que la cláusula quinta de dicho avenimiento obligó a Cencosud y a sus relacionadas a consultar cualquier operación de concentración en la industria supermercadista. Entonces, el contrato de arrendamiento celebrado sería una operación de concentración que debió ser consultada.
En primer lugar, porque el contrato recae sobre un inmueble que se usa para fines de supermercado y donde operaba antes una cadena. Además, conserva su edificación tipo supermercado y locales comerciales. Y en segundo lugar, enfatiza que es un contrato longevo que afecta un activo inmobiliario que sirve de supermercado con una clientela histórica y una infraestructura útil, desincentivando la entrada de un nuevo actor. Por otra parte, arguye que la operación de concentración no es solo la consolidación de dos o más agentes económicos en uno. Lo relevante aquí es la consolidación del poder de mercado. Además, Conadecu argumenta que la FN entiende como operación de concentración las adquisiciones de activos. Y el nuevo artículo 47 del Decreto Ley número 111 dispone como operación de concentración el control sobre los activos de otro a cualquier título. Por consiguiente, Conadecu no se explica por qué ahora Cencosud no ha consultado arrendamientos de largo plazo si antes lo había hecho, considerando que los activos inmobiliarios constituyen una barrera de entrada difícil de desafiar. En cuanto al mercado relevante afectado, cito, correspondería al del aprovisionamiento por parte de tiendas de superficies diseñadas para tales efectos, ubicados en la ciudad de Valdivia, para un consumidor local, comunal, como regional, donde se pueden adquirir productos alimenticios como otro carácter para el consumo corriente del hogar. Conadecu indica que Cencosud participa en el mercado de aprovisionamiento mayorista tanto como en el de distribución minorista y además que operaría en 5 formatos, el de los supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, como un negocio de redes. En términos de ingreso, Cencosud es el segundo actor en supermercados con un 28% y después de Walmart, el mejoramiento del hogar con un 25,1% después de Sodimac y en tiendas por departamento con un 18,3% después de Falabella. Y también sería el tercer actor en centros comerciales después del Grupo Plaza y Saitec. Enfatiza que constituyen factores claves para la estrategia de Cencosud la localización de sus inmuebles y reitera que por eso Cencosud mantiene terrenos para proyectos futuros. Además indica que la tarjeta de crédito que se utiliza para ventas empaquetadas también es un elemento importante porque constituye una barrera de entrada para los comerciantes en todos los formatos que no tienen un medio de pago propio. En consecuencia, Conadecu solicita que se declare que Cencosud ha incumplido la resolución número 43 del 2012 de este tribunal, ordene a Cencosud poner término inmediato al contrato de arrendamiento e imponga a Cencosud una multa que este tribunal estime conveniente y se condene en costas a Cencosud. También solicita que se sancione a Cencosud por haber infringido el avenimiento. A Foja 104, el 26 de octubre del 2016, Cencosud contestó la demanda solicitando su total rechazo con expresa condena en costas atendida a las consideraciones que a continuación se exponen. En primer lugar, da cuenta que la celebración del contrato de arrendamiento entre la inmobiliaria Catedral y Cencosud no infringe ninguna de las resoluciones dictadas por este honorable tribunal. Enseguida alega que Conadecu incurre en imprecisiones y errores para constituir el caso, por ejemplo, el hecho de interponer 2 demandas, y enfatiza que el contrato de arrendamiento generará mayor presión competitiva y otorgará a los consumidores una más variada y mejor oferta en la ciudad de Valdivia. Respecto del contrato de arrendamiento entre Cencosud e Inmobiliaria Catedral, explica detalladamente que Inmobiliaria Catedral del Grupo Bayele es dueña de un centro comercial conformado por 28 locales comerciales, un local de amplias superficies en donde se encontraría el supermercado y estacionamientos. Explica que en el año 2001, en el local de amplias superficies comenzó a operar Bigger, también del Grupo Bayele a esa época, y que en el año 2008 el Grupo Bayele vendió las operaciones y la marca Bigger a la Sociedad Comercializadora del Sur 6 Limitada, que es de propiedad de SDS, y arrendó el local de amplias superficies a la Sociedad Comercializadora del Sur 6 Limitada. Así, en enero del 2011, la Sociedad Comercializadora del Sur 6 Limitada celebró un contrato de subarrendamiento con SDS y en febrero del 2011, SS cedió y transfirió a Renditz los derechos del contrato de subarrendamiento, adquiriendo esta la calidad arrendataria frente a la Inmobiliaria Catedral. El año 2014, Renditz subarrendó el local de amplias superficies a la sociedad Bigger, en SPA, en adelante nos referiremos a ella como Bigger, propiedad de Renditz en esa época. Luego vendió el 100% de las acciones de esta sociedad a Knitwear Retail SPA de Guillermo Villablanca. En esta sociedad operó el supermercado Bigger, que usaba el local de amplias superficies desde junio del 2014 hasta agosto del 2015. En abril del 2016,
Viger y Renditz acordaron el término anticipado del contrato de subarrendamiento y, paralelamente, Inmobiliaria Catedral puso término anticipado al contrato de arrendamiento con Renditz, y en mayo del 2016 Viger se declaró en insolvencia y solicitó su liquidación voluntaria. Posteriormente, en agosto del 2016, Inmobiliaria Catedral y Cencosud celebraron el contrato de arrendamiento que incluye el local de amplia superficie que se encontraba vacío y no operaba en él un supermercado desde el 2015. Respecto de la resolución 43, Cencosud solicita tener presente que en cuanto a su alcance, los actos que limitan derechos y libertades como esta condición deben ser interpretados restrictivamente y que la resolución se enmarca en el artículo 18, letra B del decreto ley número 111 que faculta al tribunal para fijar condiciones que deberán ser cumplidas en tales hechos, actos o contratos, y cita al efecto la sentencia número 154. Expone que, en este caso, tanto el tenor literal como el sentido de la condición primera de la resolución dan cuenta que la obligación se extinguía con la enajenación de la unidad económica para potenciar la presión competitiva y fomentar la entrada de algún competidor, y da como ejemplo el caso de Teutus. En consecuencia, la resolución no pretendía gravar cada uno de los activos que forman parte de dicha unidad, más aún si la obligación ya fue cumplida. Sobre los sujetos obligados, explica que la condición impuesta en un procedimiento de revisión de una operación de concentración fue entre SMU y SS, por lo tanto, solo SMU es el obligado y no Cencosud. También explica que SMU cumplió esta condición con la enajenación de la unidad económica a un mismo adquirente con una participación al mercado inferior al 25%. En efecto, Renditz creó Viger, que contenía la unidad económica, y este luego fue adquirido por Network Retail. Enseguida explica que Viger fue el operador de la unidad económica y salió del mercado supermercadista debido a su propia quiebra. Estos hechos no harían revivir, a juicio de Cencosud, las obligaciones impuestas en la condición primera, porque es una restricción que recae sobre una determinada operación y la condición se transformaría en un gravamen real sobre bienes que forman la unidad económica, atentando contra la libre circulación de los bienes. Por lo tanto, aceptar la interpretación de CONADECUS implicaría que bajo el concepto de operaciones de concentración se inhiba el crecimiento orgánico de una firma. Con respecto al incumplimiento del avenimiento, Cencosud señala ha consultado a este tribunal arriendos de largo plazo de supermercados en operaciones celebrados con operadores supermercadistas que participaban en el mercado el año 2010 y el año 2012, los que fueron autorizados. Explica que consultar este tipo de operación excedería con creces los fines que contempló el tribunal en esta sentencia. Y que el contrato de arriendo no es una operación de concentración, principalmente por dos razones. La primera es que el inmueble no es una entidad competitiva o un agente económico, porque lo que se ha adquirido al arrendar este inmueble es un activo desnudo. Tampoco respecto a otros derechos o activos como el equipamiento, clientelas, contratos con proveedores. Y también hace presente que la operación no permite alinear incentivos ni significa un cese de independencia de dos entidades. La segunda razón es que el contrato no elimina a ningún competidor de la industria. En efecto, Viger deja de operar en agosto del 2015 por razones ajenas a Cencosud. En específico, no habría sido capaz de competir de manera eficiente en el mercado y desde esa fecha el inmueble se encuentra vacío e inactivo. Explica que este hecho no tiene ninguna relación con el contrato de arriendo celebrado en agosto del 2016 respecto a dicho inmueble. Y también hace presente y recalca que Inmobiliaria Catedral no es un operador en la industria supermercadista. Por consiguiente, Cencosud alega que CONADECUS efectúa una interpretación excesiva de la obligación de la consulta que pesa sobre ella. Aceptar la interpretación de CONADECUS entonces tendría dos consecuencias. Uno, Cencosud se encontraría obligado a consultar a este tribunal toda adquisición individual de los factores de producción. Dos, se limitaría la libertad de ejercer cualquier actividad económica. Tres, se excederían los fines preventivos establecidos en la sentencia número 65. Y por último, el contrato de arrendamiento promueve la competencia en la industria supermercadista de Valdivia. Explica que en Valdivia, Cencosud tiene un 10% de participación y que el contrato de arrendamiento generará mayor presión competitiva en el mercado. Por otro lado, Cencosud opone la excepción de legitimación activa respecto de CONADECUS para demandar el incumplimiento tanto de la resolución como del avenimiento y aduce que quien alega el incumplimiento de una resolución debe acreditar su calidad de parte interesada, es decir, ser sujeto pasivo inmediato de la conducta. Finalmente, respecto de las sanciones solicitadas, explica que no procede la aplicación de multa a Cencosud porque este no obtuvo beneficios económicos ni tampoco se habría dañado al mercado.
a Fojas 156 el 5 de diciembre del 2016, se dictó el auto de prueba que quedó firme el 5 de enero del 2017 y que fija como hechos a aprobar los siguientes. Cambios en la propiedad, uso y goce del inmueble ubicado en la calle Errázuriz 1040 en Valdivia durante los años 2012 a 2016, en particular efectividad que SMU-SA o alguna de sus relacionadas directa o indirectamente ha explotado, usado o gozado el mencionado inmueble durante dicho periodo de tiempo. Y 2, efectividad que Cencosud ha celebrado contratos, convenciones o ejecutado cualquier tipo de acto que tuvieron por objeto obtener de un competidor los activos tangibles e intangibles relacionados al inmueble ubicado en la calle Errázuriz 1040 en Valdivia, de ser efectiva la existencia de dichos actos, contratos o convenciones, identidad de los involucrados. También acompañaron una serie de antecedentes probatorios y una observación a la prueba por parte de Conadecus a Fojas 64, 178, 194 y 356. También a Fojas 516, 618. Hay respuestas a oficios solicitados por Conadecus acompañados al expediente y también a Fojas 618. La prueba documental por parte de Cencosud se habría acompañado a Fojas 149, 511, 727, 774, 1245, 1959 y hay un informe económico en derecho a Fojas, acompañado a Fojas 1309. En cuanto a la prueba testimonial, habrían rendido prueba testimonial tanto Conadecus como Cencosud y se acompañaron observaciones a la prueba por parte de Cencosud. Con esto concluyo mi relación. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede alegar el abogado Conadecus por un tiempo de 30 minutos. Buenos días, señores ministros. Señor presidente, mis respetos al equipo legal de Cencosud también. Vengo en representación de Conadecus. Brevemente, mi alegato concentrará una pequeña introducción, luego trataré de focalizarme en el grupo Cencosud, algunos pequeños aspectos que dicen relación con la celebración del contrato, el injusto monopólico y brevemente en torno a la legitimación de Conadecus para una pequeña conclusión. Me gustaría comenzar hablando acerca de la virtud de la prudencia. Creo que es, si no la virtud más importante, para aquellos que la definen como una virtud cardinal o para aquellos que la definen como una virtud intelectual. La prudencia se concibe bajo tres aspectos. En un primer aspecto, en torno al consejo o la deliberación, sopesar los pros y los contras en torno a una decisión. Un segundo aspecto es acerca del juicio práctico, que no es sino que la virtud de la cinesis, de la sensatez, del sentenciar bien. Y un tercer aspecto en torno a la virtud de la prudencia dice relación con el mandato, que no es sino que el ejercicio práctico de la virtud. En torno a estos dos aspectos coercitivos y un tercer aspecto imperativo, me gustaría entender bien o tratar de sopesar cuál fue el ejercicio de la prudencia en torno a la celebración del contrato de Cencosud para con el inmueble ubicado en Valdivia. Y lo anterior lo digo con el máximo de los respetos y admiración, porque me ha tocado trabajar o me ha tocado entender empresarios como el controlador del grupo Cencosud, que son muy distintos de la media. Son personas que son capaces de ver lo que otras personas no son capaces de ver. Son personas que son capaces de ver probablemente ciudades donde nosotros solo contemplamos árboles. Son personas que son capaces de ver edificios donde ustedes como yo solo probablemente contemplaré una casa. O son personas que son capaces de visualizar la penetración de los celulares cuando probablemente en el año 87 Alan Bond estaba haciendo el ingreso en firmas como CTC y todavía usábamos los teléfonos con maniabela. O son personas que literalmente son capaces de levantar una torre como la Costanera Center, ¿cuál torre de Babel? Son personas en definitiva con un ímpetu y con una fuerza empresarial encomiable, más como decía él en estrados cuando tenía 15 años, era un simple garzón de un supermercado en Temuco y hoy día es dueño de una empresa que podemos valorizar en $7.800 millones.
Pero por lo mismo, porque es un actor importante de la industria, porque desde el punto de vista de la ley de competencia es realmente relevante, y porque tiene un empuje y una fuerza que, le insisto, somos muy pocos los que probablemente somos capaces de entenderlo, es que tienes que ser doblemente prudente y doblemente cuidadoso cuando se celebran este tipo de contratos. Y doblemente prudente y doblemente cuidadoso. Doblemente cuidadoso porque hay un deber de cuidado. Hay un deber de cuidado porque ya has participado en operaciones de concentración y porque es un actor relevante a la industria. Y doblemente prudente que obedece es una continuación acerca del deber de diligencia. Y lo anterior lo digo, no lo digo yo, sino que lo dice este tribunal en sentencia 86 del año 2009 en la causa ganadera Río Baker, ganadera Río Baker y Neft, limitada contra Hidroicén, donde en sus considerandos 11º y 12º dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Si me permite, señor presidente, dar lectura de los considerandos. El 11º dice: la circunstancia de haber sido consultante en un proceso previo y además tener importante participación en los mercados involucrados le impone a la demandada un especial deber de cuidado respecto a su conducta. Recordemos que Cencosud ha sido consultante en esta sede no solo por lo que dice en relación con la resolución 43, sino que con posterioridad también consultó la compra de los supermercados Condel y los supermercados Abatal. Pero más importante lo que hice considerando lo siguiente: que el incumplimiento de la prohibición en materia de auto no solo es indicativo de una falta de deber de cuidado, aludido al razonamiento precedente, sino que también importa un actuar negligente que no admite justificación. Ello pues tal supuesto error sobre los alcances de la prohibición eran del todo evitables, empleando un mínimo de diligencia, consistente en consultarle al tribunal. Y esto es lo que personalmente yo más lamento de todo esto, porque perfectamente esto se pudo haber evitado de haber consultado a Cencosud de este contrato de arriendo, no solo porque estaba obligado, sino que porque en torno a la virtud de la prudencia y en torno al deber de un buen padre de familia, sobre todo si consideramos que es un actor relevante de la industria, o en torno a lo que los españoles denominan el ordenado empresario, que es un escalafón superior al deber de cuidado o al del buen padre de familia. Cencosud debe haber consultado esto. Más cuando Conadecus presenta una medida prejudicial en agosto, más cuando al mes siguiente presentamos la demanda, más cuando el mes de enero, citándose a declarar aquí los testigos de enero y febrero, este local ya había sido inaugurado, dando origen a la teoría de los hechos consumados. Note usted, lo dice Cencosud en su defensa, acá no hay un error procesal de parte nuestra en torno a haber dividido la demanda en dos. No, era una estrategia de quien la suscribió que tenía un solo objetivo: que Cencosud se allanara la demanda en lo principal y en lo sí consultara. Eso era lo que buscábamos. En consecuencia, es un absurdo creer que Conadecus no quiere o un local o un supermercado en Valdivia. En lo que me respecta, brillante. Probablemente hoy día hay un local muy superior al que había antes. Da trabajo, emplea gente de Valdivia. Pero por la importancia del local es que justamente debió haber sido consultado esto. Porque los impactos de competencia, sobre todo en mercados como Valdivia, los debe haber conocido este tribunal. Valdivia es una ciudad equidistante de Osorno y de Temuco. Y a Valdivia no solo hay que entenderla como un mercado relevante en torno a la ciudad en sí, sino que también porque en las cercanías de Temuco, o en las cercanías de Villarrica, en las cercanías de Licanray, en las cercanías del lago Calafquén, en las cercanías de Gorbea, para la gente que vive cerca de Payaco, Río Bueno, Futrono, Lago Ranco, ellos van a Valdivia, pudiendo ir a Osorno. Y la gente que también probablemente en torno a las cercanías de Villarrica pueden ir a Temuco, van a Valdivia. Las carreteras en el sur y en esto ciertamente ayudan. Pero por lo mismo haber sido conocido como una operación de concentración y haber sido consultado. Lamentablemente, como no fue consultado, nos vimos obligados en el fondo a presentar la demanda. Entonces la pregunta es si puede o no Cencosud hacerse el inmueble ubicado en calle Catedral 1040.
hay que entender algunos datos objetivos del contrato. Este contrato lo celebra Cencosud Shopping Center, que es una filial del grupo Cencosud, con Inmobiliaria Catedral. Como dijo la señora relatora, previamente hay un cierre de negocios. Cencosud Shopping Center lo podemos entender que se contempla dentro del artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores, por lo tanto es una filial subsidiaria. El contrato lo firma un Horst Polman, controlador del grupo. Inmobiliaria Catedral es la dueña del inmueble. A su vez, Inmobiliaria Catedral había arrendado el inmueble a Comercializadora del Sur 6 Limitada, la que a su vez le había subarrendado el inmueble a Supermercado Díaz Limitada, la que a su vez le había subarrendado el inmueble a Rendich Hermanos, la que a su vez le había subarrendado el inmueble al señor Villablanca, que lamentablemente hoy día cae en insolvencia. Este es un inmueble que tiene distintos fines: para supermercados, usos, tiendas comerciales, estacionamientos y áreas comunes. Es un contrato a largo plazo, a 30 años, prorrogables por 10 años, o sea, al año 40 se renueva por otros 10 años, y en el año 50 también la podrían prorrogar. Cencosud goza de un derecho preferente para subarrendar el inmueble. Es más, el inmueble no se podría subarrendar a otro actor del mercado al año 50. Como dijo la señora relatora, Cencosud hay que entenderla como un retailer en carácter multiformato. No solo es Jumbo, opera en 5 países, pero en Chile opera en 5 formatos. Opera como supermercado o hipermercado, que es la línea dura del modelo de negocio, concentrando un 73% de las ventas consolidadas, de acuerdo a la memoria del año 2015, o el 50 y algo por ciento del EBITDA consolidado. También tenemos Cencosud en materia de tiendas para el hogar, tiendas por departamento, perdón. En el caso de París y Johnson está en Valdía, en calle Caupolicán. También en materia de mejoramiento del hogar, Easy. También como shopping center, los centros comerciales, que es lo que nos interesa a nosotros. Y también entendido como un negocio financiero, al año 2015 era si consideramos si nos atendemos a la memoria del año 2015, de los 323 millones de dólares que obtenía Cencosud como utilidad, 113 vendía producto del negocio financiero. Y por lo mismo siempre hemos dicho que este es un negocio de redes. Es imposible entender un negocio de supermercado mirado estrictamente como un negocio donde uno compra y vende productos en un supermercado sin entender el negocio financiero que está involucrado atrás. Pero también hay un negocio inmobiliario. Cencosud opera 359 tiendas en este país. Opera más de 1.200.000 metros cuadrados en tiendas. Y Cencosud también es un negocio inmobiliario, he entendido que arrienda y subarrienda y es dueño de muchos inmuebles, en torno a 213 propiedades, más de 6.658.000 metros cuadrados. Ese es el poder del grupo Cencosud. Entendido en su concepto amplio, el grupo Cencosud, me gustaría entonces focalizarme en el injusto monopólico. Bien dijo la señora relatora que aquí estaríamos hablando de 2 injustos monopólicos. Uno que hizo relación con la resolución número 43 del año 2012, que dio origen a la fusión de Supermercado del Sur con Unimark. Y el otro que hizo relación con el alineamiento que suscribió Cencosud con la Fiscalía Nacional Económica. La resolución 43 hay que entenderla brevemente en el sentido de que se da lugar a la fusión y se le ordena a SMU desprenderse de 18 locales comerciales, más algunos locales que usan como centros de distribución, más algunas marcas. ¿Y qué es lo que establece en su condición primera número 3? Le dice, respecto a SMU o cualquier otra filial, no puede adquirir todas estas unidades, como tampoco lo puede adquirir un actor que concentre más del 25% del poder de mercado. Cencosud, en su memoria, reconoce ostentar el 28% del poder de mercado. Ahora, ¿qué es lo que argumenta Cencosud? Argumenta Cencosud que todos estos inmuebles que están enumerados de la letra A y P son adquiridos por Vigor, y una vez que Vigor en el fondo lo adquiere, se extingue la condición. Y no solo se extingue, independientemente de que Vigor después caiga en insolvencia, los inmuebles son libres y soberanos de poder ser adquiridos. ¿Por qué los puede adquirir?
La pregunta que cabe hacerse uno ¿es plausible o no esto? Porque llevando al extremo el argumento Cencosud, yo me pregunto si este honorable tribunal hubiese aprobado la fusión de SMU con Supermercados del Sur, si es que hubiese sabido que el año 4 Cencosud se iba a hacer de este inmueble en particular. O si es que este honorable tribunal hubiese aprobado la fusión de haber sabido que Cencosud al año 4 se iba a hacer de 8 inmuebles de los 18. O incluso llevando al extremo el argumento Cencosud, es plausible que hoy día SMU salga de los 18 locales comerciales, más las marcas, más los centros de distribución. Entonces, perdón, que esta hoja está un poco vieja, señor presidente. Cabe preguntarse si es atendible el argumento de Cencosud. La respuesta es no. Y la respuesta es no porque las condiciones que establece este tribunal son perpetuas. Y son perpetuas respecto a aquel que ostenta un 25% del poder de mercado. ¿De dónde puedo subentender esto? En primer lugar, del requerimiento que hace la misma Fiscalía Nacional Económica a Unimar años después, donde en la resolución número 147 año 2015, en su considerando 10º, este honorable tribunal dice que es mucho más importante que las palabras es la finalidad económica que tuvo el tribunal para resolver en torno a la fusión. Si me permite leer brevemente el considerando 10º, dice: en este sentido la interpretación adecuada de las medidas se rige por el antiguo aforismo que conviene entender en el sentido de la norma, sensum, más que la palabra, non verbum. Ya recogido por Ulpiano en el digesto. Por consiguiente, para efectos de determinar el sentido de las medidas impuestas por este tribunal, y esta forma de elucidarse la agente económica dio cumplimiento a las mismas, no solo debe recurrirse a lo literal de las palabras, perspectiva semántica o formal, sino también a la finalidad económica o el propósito de dicha medida respecto del hecho, acto o convención realizado. Cabe preguntarse entonces cuál era la finalidad económica de establecer todas estas medidas estructurales, sino hay que volver al estado previo, al estado de competencia previa al estudio de la fusión. Y el estado previo al estudio de la fusión o la finalidad económica no tenía sino que por objeto buscar que todo actor que ostente más allá de un 25% del mercado no se puede hacer no solo de un activo, sino que también de los 18 activos. Por lo tanto, las resoluciones del tribunal hay que entenderlas como un todo en cuanto a su armonía y un todo en cuanto a su tiempo. No lo dice este tribunal, sino que también la dijo la Corte Suprema con motivo de la fusión de Alan con TAM. Pero la Corte Suprema agregó un antecedente que es muy relevante. En su considerando 35º dice de cambiar las condiciones, la Fiscalía Nacional Económica en ese caso, o bien el tribunal o las partes le pueden pedir al tribunal que cambie su resolución. Y aquí pasamos a un segundo aspecto que es la jurisprudencia de este tribunal que dice relación con la cosa juzgada formal, que es aquello respecto a lo que dice el informe de don Domingo Valdés, como también el equipo de Cencosud. Porque la cosa juzgada formal dice relación con la inimpugnabilidad, más no la inmutabilidad. Las resoluciones de este tribunal, en base a nuevos antecedentes económicos, de hecho, jurídicos, bien pueden cambiarse. A solicitud de parte, pidiéndole respetuosamente al tribunal que, en base a nuevos antecedentes y en atención a que los mercados son dinámicos, pueden modificarse. Así lo ha hecho este honorable tribunal muchas veces, con dictámenes de la Comisión Preventiva Central en relación a los mercados de agua y generación eléctrica. Por ejemplo, el dictamen 992 de la Comisión Preventiva Central, que después se modifica a través de la resolución número 18, o el dictamen 1173 de la Comisión Preventiva Central, también en materia de agua, que después se modifica a través de la resolución número 8. Y también algunos dictámenes y resoluciones en mercados de integración portuaria. Pero más importante que eso también es que no le corresponde a las partes interpretar antojadizamente una resolución de este honorable tribunal ni darla por fenecida, tal como si fuese una suerte de autotutela. Esperar a ser requerido por la Fiscalía Nacional Económica, pacientemente ser requerido y en caso de así serlo, defenderse. La causa de John Malone es muy parecida a esta. Quizás haya que cambiar el nombre a las partes, pero en su columna vertebral es muy parecida a esta causa. Y este tribunal lo dice en su considerando 80º
dice que el afectado por una condición dictada en un procedimiento de contencioso podrá liberarse de responsabilidad infraccional por su incumplimiento. Dice después brevemente, de no seguirse este criterio, por lo demás se generaría un incentivo perverso de los afectados por una condición dictada en sede no contenciosa, podrán burlarla simplemente estableciendo por su cuenta, en virtud de una suerte de autotutela, que las circunstancias del mercado ya no son las mismas que se tuvieron en cuenta para imponerla, decidiendo en consecuencia no cumplir con la condición, infringiendo de esta manera el artículo 3 del Decreto Ley 211. Esperar a ser requerida y, si ello ocurre, intentar desvirtuar en el curso del procedimiento contencioso correspondiente la presunción de antijuridicidad contenida en el incumplimiento de la referida condición. Mire, es exactamente esto. Un cuarto aspecto que dice relación porque las medidas son permanentes, incluso indefinidas, y solo no lo son cuando este honorable tribunal le fija un plazo, así lo dice Malone en nuestro aspecto, como también cuando las partes, en base a nuevos antecedentes y en atención al principio de dinamismo de los mercados, le pide a este honorable tribunal que las modifique. Otro aspecto del cual argumenta Cencosud en su contestación, ellos dicen, a mí no me empece esta resolución, solo le empece a SMU o a algunos de sus filiales. Este es un criterio estrictamente antojadizo. Por supuesto que le empece a Cencosud, y le empece por dos razones. Una, si consideramos la misma sentencia de Malone, este mismo tribunal reconoce que las sentencias muchas veces afectan no solo a las partes involucradas, sino que pueden ir hacia terceros, por así decirlo. Pero en este caso el tercero ostenta más allá de un 25% del mercado, ostenta un 28% del mercado. Por lo tanto, ¿cómo puede decir Cencosud que no le empece esta resolución judicial y que se extingue solo respecto a SMU? Mutatis mutandi tampoco le afecta a Cencosud, también le afecta a Walmart. Y también le podría afectar el día de mañana a Totus, si es que concentra más allá del 25% del mercado, o a cualquier otro actor. Pero para peor, Cencosud participó del proceso de consulta. Por lo tanto, no puede decir que no conocía de la resolución judicial. No solo participó en primera instancia, sino que también apeló o reclamó y fue a segunda instancia y dio la pelea justificadamente a juicio de ellos, porque ellos dicen no le corresponde a este honorable tribunal fijarme a mí las condiciones o limitarme a mí las facultades que tengo yo constitucionalmente para poder emprender. Y por lo mismo reclamó y fue a la Corte Suprema. Y por lo mismo la Corte Suprema le dice, no, usted no lo puede hacer. Yo le reconozco al Honorable Tribunal de Defensa de la Ley y Competencia que usted lo limite, por las consideraciones que el juez Muñoz ahí estableció en su resolución. Dice finalmente el juez Muñoz algo que es importante. Dice, no es lo mismo emprender un proyecto de cero, puesto en que puede realizar libremente Cencosud en esas comunas, a adquirir locales de supermercados de su competidor, pues los efectos en uno u otro son diametralmente distintos. Entonces, la única posibilidad que le cabía a Cencosud para hacerse del inmueble ubicado en Valdivia, en calle Errázuriz 1040, era haberle pedido respetuosamente a este honorable tribunal que modifique la resolución número 43, condición primera, letra C, en lo atingente a que, dadas las nuevas circunstancias que se han venido dando, y dado que estos inmuebles que estaban anexados a la resolución, quedaron libres de poder ser adquiridos, dado que ella ostenta un 25% del mercado, y dado que hay condiciones del mercado que han variado, es que le pidió respetuosamente a este tribunal que modifique esa resolución para ella poderse hacer de ese activo. Sobre todo, si consideramos que hay un advenimiento suscrito con la Fiscalía Nacional Económica en el año 2008, en virtud del cual Cencosud se obligaba a consultar respetuosamente a este tribunal de cualquier operación de concentración en la que ésta se viese involucrado. No voy a explicar cuál fue el contexto de ese avenimiento porque me quedan pocos minutos. Pero también es dable sostener que Cencosud dio la pelea cuando la Fiscalía Nacional Económica requirió respecto a las compras de los supermercados.
Y Cencosud va a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema, a diferencia de DIS, que en su minuto, respetuosamente lo digo, agachó el moño al tiro. Pero Cencosud da la pelea y persevera en eso, y dice, usted a mí no me puede limitar. Bueno, finalmente la Corte Suprema reconoce que debe consultar, y reconoce doña Susan Teuber-Mag en la cláusula séptima del alineamiento, dice que quien acudía en representación de Cencosud hace suyas íntegramente las obligaciones y cargas asumidas por Cencosud en este alineamiento. Entonces, estamos en presencia de una operación de concentración, y estamos en presencia de una operación de concentración porque no estamos haciendo un activo que históricamente fue un supermercado. Antes fue el Supermercado del Sur, después fue Bigger, hoy día es Jumbo. Porque quien suscribe este contrato está dentro de la figura contemplada por la Ley de Mercado de Valores en su artículo 100. Reitero, aun cuando Cencosud Shopping Center no estuviese contemplada expresamente ni en el artículo A y B, ni en las letras A y B de ese artículo, quien suscribe este contrato de arriendo es don Horst Polman Kenner. Por lo tanto, no me pueden decir hoy día, no, este contrato no lo empieza Cencosud. Pero estamos hablando de un contrato longevo en el tiempo. Y estamos hablando de una consolidación de un poder de mercado que es mucho más importante de lo que dice Cencosud. Cencosud dice acá, hay una consolidación, no hay una consolidación como tal porque no hay dos actores económicos que están dando origen a una unidad económica activa. Por lo tanto, no recae respecto de mí el avenimiento, porque no estaríamos hablando de una operación de concentración. Insisto yo, no es lo mismo hacerme de un activo que históricamente ha sido usado como supermercado de otro que no lo es. De ahí que la misma Fiscalía Nacional Económica entienda que operaciones de concentración de esta envergadura constituyen o sea, que la adquisición de activos como tal constituyen operaciones de concentración. De ahí que sea el mismo artículo 47 del nuevo ley del decreto ley 211, letra D, que también lo contemple. De ahí que sea la misma Cencosud que consultaba contratos de arriendo en conforme a la resolución 33 y 35 de este honorable tribunal por unos locales que quedan en Mostazal, Doñihue, Rancagua, Granero, consulta Supermercados Condel. Por unos locales en Huasco Vallenar, consulta, porque cumplía íntegramente con el avenimiento. Pero respecto de este no lo consulta. ¿Qué dice la guía de la Fiscalía Nacional Económica? Que si bien no es vinculante, nos hace entender el contexto en virtud del cual se da esto. Estamos hablando de una operación de concentración a juicio de la Fiscalía Nacional Económica, creo yo. Porque en primer lugar me estoy haciendo un activo físico en los hechos. De facto me estoy haciendo de un activo. Independientemente de un contrato de arriendo, llamémoslo como se llame, no hay una compraventa, pero un arriendo a 50 años y que depende de Cencosud hacerlo perpetuable hasta el fin de los días. Estamos también en presencia de un activo relevante, sustantivo, suficiente, no solo para el desarrollo de una actividad como tal, sino que también para la consolidación de la misma. Como ya dijimos, Cencosud ya está en Valdivia con locales Johnson, ya está en Valdivia con el supermercado. Y la importancia de Valdivia se desprende de la poca o escasa prueba que tuvimos acá. Cencosud se quejaba que nosotros habíamos aportado poca prueba. En realidad esto es una discusión más que de hechos, es de derecho. O sea que no hay mucha prueba que aportar. Pero de los testigos que acudieron a esta sede, es importante sustraer lo que decía, por ejemplo, el testigo Sebastián Veloquio, que es gerente comercial de Cencosud, que nos da a entender en cómo a información Geo Research, y ya estando en Osorno, era importante esta locación en Valdivia, básicamente porque ellos quieren competir en el mercado de Valdivia. Dice, lo visitamos y vimos el potencial, y si que era adecuado hacer la inversión. Por supuesto, el potencial no de la ciudad, era el potencial del inmueble. Y después lo que dice Sebastián Wedelhofer, perdón, me disculpan por mi alemán, pero presumo que ese es su apellido, de la Gerencia de Operaciones y Eventos Regional de la División de Supermercados, quien dice algo que es mucho más importante.
Desde mi área el objetivo era llegar a la Plaza de Valdivia, dice él. Ese era nuestro objetivo estratégico, ya que no estábamos con la presencia de marca, como marca Jumbo, solamente con nuestra marca Santa Isabel. Y luego dice, frente a la pregunta del señor ministro Tapia, don Javier dice, ¿y qué fue relevante de este inmueble para efectos del contrato? ¿Qué características tenía el inmueble que eran las más relevantes? Le pregunta al señor ministro. Y él dice, por mi punto de vista, era una ubicación importante, pero más que nada, como lo decía, lo importante para nosotros era aterrizar con la marca Jumbo, como supermercados en Valdivia. Y este inmueble cuenta con una ubicación que desde el punto de vista nuestro, de supermercado, es buena, principalmente por los accesos, tiene una buena accesibilidad. Si ese es el meollo. El meollo no es hacerme de un activo, incluso aun cuando antes hubiese funcionado un supermercado, al día 1 que se firma este contrato de arriendo, lo importante es la ubicación. Ese es el centro, y ustedes bien lo saben, señor ministro, cuando en reiterada jurisprudencia de este tribunal así lo establece. Dice un tercer aspecto de la guía de la Fiscalía Nacional Económica que es mucho más relevante. Dice el principio de continuidad. Aquí no solo hay una continuidad hacia el futuro para los próximos 30, 40, 50 años, sino hay una continuidad que viene del pasado. Y esa continuidad viene básicamente, dice relación con los permisos administrativos vigentes al minuto en que se celebra el contrato de arriendo. Tan vigentes son los permisos administrativos que eran condición de la esencia, causa del contrato de arriendo, el que estos estén al día. Caso contrario, Cencosud no hubiese celebrado el contrato de arriendo. Así lo establece la cláusula sexto del contrato en arriendo. Dice condiciones esenciales. Condiciones esenciales, para aquellos que son abogados las van a entender, los señores ministros que son economistas puede que no. Pero la esencia dice relación con la causa. Si no hay causa, el contrato es nulo o es inexistente. Abogado, le queda 1 minuto. Eso. 1 minuto. Ya. Bueno. La vigencia, bueno. Dice relación también con que hay una IXTU. Dice relación con que Supermercados Bigger estaba acá. Y dice relación, un último aspecto que dice relación con la habilidad del activo. La habilidad del activo dice relación con que no es importante que al minuto que se haya celebrado el contrato de arriendo haya estado ocupado, sino que también dice relación con que los permisos administrativos estén vigentes, en curso y al día. Por lo tanto, el activo permitía el desarrollo y consolidación del modelo de negocio. Finalmente, si me queda 1 minuto, la importancia de este activo o la diferencia de este activo con otros activos, como por ejemplo el grupo Cencosud, como por ejemplo puede ser el local que queda en Los Trapenses o el local que queda en ex Colegio Grey House, o el local que queda en la pirámide ex Colegio San George, o el local que queda en San Elcano. Hoy día son todos activos inmobiliarios. Es que este activo gozaba de los permisos vigentes al día y era un activo que siempre se usó como supermercado y se pretendía usar como supermercado. Brevemente, una pequeña conclusión, porque no me voy a referir entonces a la legitimidad activa de Cencosud. En una entrevista a don Claudio Melandri recientemente en el Diario Financiero dice algo que es muy importante a raíz de las reuniones que han tenido con CPC. Dice que hoy día mucho más importante que el qué es el cómo. Y acto seguido dice, hoy día la ley es el desde. Históricamente siempre las grandes empresas consideraron la ley el hasta. Creo que es importante que lo consideramos como un desde. Por las razones que he sostenido, no cabe sino que sostener que Cencosud infringió el artículo ley en su número 3, letra A, y por lo mismo creo que es importante que este nuevo tribunal las sanciones, ponga término al contrato de arriendo, aplique las multas o bien las medidas correctivas, prohibiciones que así considere. Acompañe minutos de alegato en estos momentos y solo darle las gracias por el tiempo que me han dado. Muy bien. He dicho. Puede alegar la abogada de Cencosud también por un tiempo de 30 minutos. Buenos días. Con la venia de este honorable tribunal,
vengo a alegar en representación de Cencosud S.A., solicitando que la demanda de Conadecus sea rechazada en todas sus partes por las razones de hecho, de derecho y económicas que paso a exponer. Honorable Tribunal, Conadecus pretende en estos autos establecer que el contrato de arrendamiento sobre el inmueble de Valdivia, celebrado entre Inmobiliaria Catedral y Cencosud, infringiría, por un lado, el avenimiento y sentencia 65 y la resolución 43 de este honorable tribunal. Pero esto, como ha quedado acreditado en autos, no es efectivo. Y honorable tribunal, este no es un tema de prudencia o de ímpetu, como señala Conadecus acá en estrado, es un tema de hecho y de derecho. Y la correcta aplicación del derecho y la correcta interpretación de dichas resoluciones judiciales, contrastadas con los hechos que Cencosud ha acreditado en el expediente, hacen evidente que Cencosud ha actuado de buena fe y de manera diligente y que ha dado cumplimiento a dichas resoluciones, tanto en su letra como en su espíritu. En primer lugar, en relación al avenimiento y a la sentencia 65, el contrato de arrendamiento no infringe dicha sentencia y por lo tanto no existe obligación de consultar, porque el contrato de arrendamiento de Valdivia, en primer lugar, no constituye la adquisición de un operador supermercadista, como expresamente lo exige la sentencia 65, y no constituye una operación de concentración bajo ningún parámetro, ni de la legislación chilena ni comparada. Aquí, Conadecus ha pretendido de alguna manera confundir, extender la operación de Bigger, extender la operación histórica del supermercado más allá de los hechos. Pero lo cierto es que un hecho no controvertido es que Bigger cerró su cortina, dejó de operar en Valdivia el 15 de agosto del 2015, un año antes de que Cencosud celebrara el contrato de arrendamiento. Conadecus también ha pretendido acá confundir y tratar de homologar los contratos de arrendamiento de Condel y Abartal con el contrato de arrendamiento de Valdivia. Pero que los dos sean contratos de arrendamiento no quiere decir que tengan la misma naturaleza jurídica ni en el mismo alcance económico, como vamos a explicar más adelante. Honorable Tribunal, el contrato de arrendamiento de Valdivia es simplemente el arriendo de una planta vacía, de un inmueble desnudo. Es directamente lo que se conoce como consistente con el crecimiento orgánico del Cencosud. En relación a la resolución 43, brevemente, tampoco se infringe la resolución 43 porque, como bien se dijo en la resolución 43 nace del contexto de la operación de concentración entre SMU y Supermercados del Sur. Y el tribunal, entre varias condiciones, le impone a SMU la obligación de enajenar una unidad económica. Una unidad económica que contenía, como bien se dijo, 18 locales, 2 centros de distribución, una marca y todos los activos necesarios para operar un supermercado. Esa obligación se cumplió por SMU y así lo reconoció este tribunal y la Corte Suprema. Y el hecho sobreviniente de la quiebra de Bigger no puede hacerlos revivir, pero no puede hacerlos revivir no de acuerdo al estándar de Malone o al estándar de LAMTAM, en que efectivamente se dice si hay un cambio de circunstancia en el mercado, la condición subsiste, eso es verdad. Pero aquí en este caso, el hecho de que Bigger haya salido del mercado hace imposible jurídicamente y factualmente retrotraer el escenario al escenario de la compra de una unidad económica. Así lo dijo por lo demás la Fiscalía Nacional Económica, cuando investigando una denuncia en que se denunció qué debía hacerse con aquellos activos que en virtud de la quiebra de Bigger habían vuelto al patrimonio SMU. Honorable Tribunal, ese archivo de investigación que está acompañada en auto, básicamente la Fiscalía se le pregunta ¿qué hacemos que después de la liquidación de Bigger, de los 18 locales, hay 8 locales que vuelven al patrimonio SMU? La Fiscalía Nacional Económica dice, en primer lugar, que la condición se encuentra cumplida, se cumplió tardíamente, fue sancionado SMU, pero se cumplió. Y en segundo lugar, que dado que esa unidad económica desapareció, resulta imposible retrotraer o pretender aplicar esta condición a cada uno de esos activos que ahora están en distintos patrimonios, porque eso implicaría hacer mutar una obligación de hacer a una especie de obligación real que gravara cada uno de esos activos. Por lo tanto, honorable tribunal, la obligación impuesta a SMU se cumplió y se extinguió y no puede hacerse sobrevivir como pretende Conadecus. En primer lugar, me voy a referir a las obligaciones que tiene Cencosud en virtud del avenimiento y la sentencia 65. Como bien se dijo en autos, SMU firmó un avenimiento con la Fiscalía Nacional Económica en que se comprometió a consultar operaciones de concentración. El avenimiento hace un reenvío a la sentencia 65. Dice que esta obligación deberá cumplirse tal y cual lo ordena el honorable tribunal en la sentencia 65.
¿Qué es lo que señala la sentencia 65? Efectivamente establece una obligación de consultar, pero es una obligación de consultar calificada. El honorable tribunal señala que deberán consultarse las tomas de control o adquisiciones de operadores de la industria supermercadista. ¿Y cuál es el sentido natural y obvio? No el sentido literal, el sentido natural y obvio del concepto de un operador en la industria supermercadista. Eso quiere decir un competidor activo en el mercado. Este honorable tribunal ha señalado que para interpretar las obligaciones que impone, no solamente se tiene que ir al sentido natural y obvio, sino que también al contexto en virtud del cual estas obligaciones se imponen. Y a pesar que esto fue omitido por Conadecus, es importante el contexto de esta sentencia. Esta sentencia tiene su origen en un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en que básicamente cuestiona dos políticas de crecimiento de Cencosud y de DIS. Por un lado, la adquisición de competidores, por otro lado, la adquisición de terrenos aptos para instalar supermercados. ¿En qué contexto? En el contexto de que esta adquisición de terrenos constituye un acaparamiento de terrenos que implica mantener una cierta capacidad ociosa y por lo tanto eventualmente erigir barreras artificiales a la entrada de otros competidores. El honorable tribunal analiza ambas políticas de crecimiento, los potenciales efectos anticompetitivos, los potenciales efectos competitivos. Pero hay un punto de inflexión en la sentencia. En el considerando 97, este honorable tribunal desestima las políticas de crecimiento por supuesto acaparamiento de terreno, básicamente por un tema de prueba. Y del considerando 98 en adelante, el análisis se limita exclusivamente a la compra de competidores. Todo el análisis económico y jurídico se encuentra exclusivamente alocado a esto. Y así se ve de todos los considerandos posteriores al considerando 98. Se habla adquisición de competidores, toma de control de empresas rivales, se menciona Economax, Infante, CMU como potenciales empresas que van a ser adquiridas. Por lo tanto, resulta claro, tanto del tenor literal, del sentido natural y obvio de la sentencia 65, como del contexto de esta sentencia y sus considerandos, que la exigencia en estos casos era consultar operadores del mercado, competidores con operaciones actuales y activas en el mercado relevante. Por lo tanto, honorable tribunal, basta leer el contrato de arrendamiento entre una empresa inmobiliaria y Cencosud de un local vacío, sin operaciones, que este contrato no calza con las exigencias, no calza con el estándar establecido en la sentencia 65. Pero incluso más, honorable tribunal, el contrato de arrendamiento de Valdivia no constituye una operación de concentración bajo ningún parámetro, ni de la legislación chilena ni de la legislación comparada. ¿Cuál era la legislación vigente al momento de la celebración del contrato de arrendamiento? Estábamos en un régimen de control voluntario de operaciones de concentración, por lo tanto no existía un concepto legal de operación de concentración. Sin embargo, si uno analiza el auto acordado de este honorable tribunal, la guía de la Fiscalía Nacional Económica y la jurisprudencia relevante en la materia, resulta claro que el elemento central de una operación de concentración es que existan dos actores que cesan su independencia. Entonces la pregunta ahora, para tratar de contrastar este concepto con el arriendo, es preguntarse, ¿existe la posibilidad que la adquisición de activos pueda constituir una operación de concentración? La regla general es que no, pero excepcionalmente la adquisición de un conjunto de activos puede constituir una operación de concentración. ¿Qué activos? Cuando se trata de un conjunto de activos de tal entidad que generan tal sinergia que permiten esos activos juntos ser calificados como una empresa, que pueden ser calificados como un negocio. En esos casos particulares en que la coherencia de los activos es tal que aseguran de alguna manera la operación comercial en un mercado determinado, entonces esa adquisición de activos puede ser una operación de concentración. Veamos que, y así lo reconoció la jurisprudencia de este honorable tribunal en los casos que analizó compras de activos. En el caso Copec-Terpel, no era la compra de un factor o un insumo particular. Incluían en esa adquisición todas las estaciones de servicio, las marcas, los centros de suministro de combustible, etc. Así también ocurre cuando se analiza el caso Condel-Abartal, al que me voy a referir más adelante. En el fondo, lo importante es que sea el conjunto de activos necesarios para el giro. Así lo reconoce, como bien dijo Conadecus, el artículo 47 de la nueva ley, en que dice efectivamente, podrá constituir un agente económico el conjunto de activos, tangibles e intangibles, que permitan prestar un determinado servicio. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es ese conjunto de activos para el mercado supermercadista? Esa pregunta de alguna manera ya la ha resuelto este honorable tribunal justamente en la resolución 43,
Cuando se refiere a la unidad económica, nunca pensó que lo único que podía exigirse era un inmueble determinado. Se establece el conjunto de locales, los activos fijos, los centros de distribución que aseguren la logística, etcétera. Una de las marcas, había que optar por entregar alguna de las marcas, y todos los contratos que sean necesarios para el giro. De hecho, cuando uno analiza cómo SMU cumplió con esa obligación, no solamente aportó los locales, los activos fijos y los centros de despacho, entregó también a Bigger toda la mercadería que existía en los locales, todos los software, todos los contratos vigentes, todos los trabajadores. Ese es el conjunto de activos que permiten en su completud poder ser eventualmente calificados como una operación de concentración. Claramente, el arriendo de una planta libre, como es el caso del arriendo de Valdivia, no cumple tampoco con ese estándar. Y así lo ha resuelto también el derecho comparado. Brevemente quiero contrastar el contrato de arrendamiento de Valdivia con distintos estándares en materia de operaciones de concentración. ¿Qué es lo que dice la Unión Europea? La Unión Europea dice que, por regla general, la adquisición de activos no constituye una operación de concentración. Sin embargo, excepcionalmente podrá constituirla en aquellos casos en que exista presencia actual en el mercado o lo que se conoce como facturación atribuible. ¿Qué pasa en este caso? Estamos frente a un inmueble desocupado que, como está acreditado en el expediente, llevaba 1 año 5 meses sin operación. Por lo tanto, de acuerdo al estándar europeo, este contrato no constituiría una operación de concentración. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos también existe un control obligatorio de fusiones, pero existe una lista de actos o contratos que se encuentran exentos del control de fusiones. Entre dichos contratos, los contratos de arrendamiento de retail, los contratos de arrendamiento de shopping center. ¿Y por qué, honorable tribunal? Porque el regulador americano considera que contratar un local es parte del crecimiento orgánico y por lo tanto tiene que estar exento del control de fusiones. ¿Qué ocurre en Reino Unido? Reino Unido es un poco distinto porque tiene un régimen voluntario de consulta, por lo tanto el filtro es un poco más amplio. En Reino Unido ha existido importante jurisprudencia y doctrina que ha analizado la adquisición de activos y básicamente ellos establecen una línea divisoria entre lo que ellos conocen como naked asset o adquisición de activos desnudos y adquisición de activos que implican el control de un negocio, el control de un business, en cuyo caso sí pueden ser calificadas como una operación de concentración. Y la autoridad de Reino Unido ha resuelto 2 casos en materia de supermercados a los que me gustaría referirme. En primer lugar, el caso Tesco del año 2005. Me parece importante porque la situación de hecho es prácticamente idéntica al caso de autos. ¿Qué es lo que hizo Tesco? Tesco adquirió un inmueble, el terreno y el edificio, que anteriormente había sido utilizado por un competidor para la operación de un supermercado. ¿Qué es lo que dijo la autoridad de Reino Unido? La adquisición de ese inmueble no constituye una operación de concentración. ¿Y cuáles fueron el racional detrás de esa resolución? Pido permiso para leer, señor presidente. Básicamente lo que se dice es que, habiendo examinado los contratos relevantes, observamos que Tesco ha adquirido solo el bien raíz, edificio y terrenos, y no ha adquirido otros derechos o activos, tales como stock, instalaciones, etc. Y en segundo lugar, el negocio previamente desarrollado en el sitio, que era el negocio supermercadista, ha sido descontinuado. Por lo tanto, honorable tribunal, si uno contrasta esta resolución con el arrendamiento de Valdivia, estamos exactamente en el mismo caso. Hay un arriendo en que se arrienda exclusivamente el terreno y el edificio y ningún otro activo, y estamos en el arriendo de un edificio que, si bien efectivamente fue utilizado para efectos supermercadistas por Bigger, esa operación se encuentra descontinuada. Interesante también resulta el caso de Tesco 2009, también respecto a adquisición de activos. En ese caso, Tesco arrienda un local que también había sido antiguamente utilizado por un competidor de Tesco, Fresh Express. ¿Qué es lo que dice la autoridad de Reino Unido nuevamente, consistente con el fallo anterior? Señala que el arriendo del local no constituye una operación de concentración porque no se han incorporado dentro de ella, no se han adquirido adicionalmente otros activos que permitan construir que se está adquiriendo el negocio del competidor. Y señala una cosa interesante respecto a este tema de que la operación esté descontinuada. En el caso del 2009, entre una operación y otra habían pasado 2 meses, honorable tribunal. ¿Qué es lo que dijo la autoridad de Reino Unido? Dijo, respecto del goodwill, la OFT no espera un grado importante de goodwill que sea traspasado a Tesco luego de que la tienda haya permanecido cerrada por más de 2 meses, dada la frecuencia de compra en supermercados de la mayoría de los consumidores.
Y aquí un análisis de la autoridad que dice, vamos a referirnos a este mercado en particular. En este mercado en particular, dada la frecuencia de compra, que como ha dicho también este honorable tribunal, es semanal, quincenal o mensual, no puede haber goodwill, no puede haber clientela que se traspase cuando ha habido una suspensión de 2 meses. Por lo tanto, esta argumentación de la clientela histórica, de la clientela relevante, que simplemente es argumentativa por el lado de Conadecu, no es efectiva en el mercado supermercadista, porque efectivamente, dadas las características propias de la frecuencia de compra, esto no es posible. En este caso, honorable tribunal, estamos hablando de 2 meses de no operación. En el caso de autos, estamos hablando de 1 año y 5 meses de no operación. Por lo tanto, honorable tribunal, cuando uno contrasta la realidad de los hechos acreditados en el expediente con el contrato de arrendamiento de Valdivia y el estándar de operación de concentración establecido por este honorable tribunal en la sentencia 65, vigente en nuestra legislación a esa fecha, la modificación legal y el estándar comparado, resulta claro que no es posible tratar de asimilar, tratar de hacer calzar ese contrato de arrendamiento con una operación de concentración. Después de haber analizado el derecho, quisiera referirme brevemente a los hechos, porque a diferencia de lo que dice Conadecus, los hechos son importantes, porque uno tiene que poder hacer calzar la norma con la realidad de los hechos de este caso, con la realidad del arrendamiento de Valdivia. En primer lugar, quisiera hacer un pequeño análisis cronológico de los hechos y después referirme directamente al contrato de arrendamiento de Valdivia. ¿Por qué es importante el análisis cronológico? Porque es un hecho acreditado que Bigger cerró sus operaciones el 15 de agosto del 2015. Por lo tanto, también es un hecho no controvertido que al momento en que Cencosud celebró el contrato de arrendamiento con Catedral, había transcurrido 1 año de no operación. Es verdad que la terminación de los contratos de arriendo jurídicamente ocurrieron con posterioridad. Pero aquí el hecho importante no es hasta qué época Bigger pagó la renta de arrendamiento, que la tuvo que pagar por un contrato de largo plazo, sino que la pregunta de mercado relevante es hasta cuándo Bigger operó en la ciudad de Valdivia. Y efectivamente operó hasta el 15 de agosto del 2015. Así lo dice la prensa local acompañada en el expediente y así lo dice también la propia Bigger cuando informa a SMU, ahí hay una cita, en su informe a SMU de que si bien va a seguir pagando las rentas de arrendamiento, ha comenzado el cierre del local el sábado 15 de agosto del año 2015. Por lo tanto, honorable tribunal, contrastando esto con el estándar de la sentencia 65, a la fecha de la celebración del contrato de arrendamiento de Cencosud, no existía un operador en la zona de Valdivia. Y no existía no solo a la fecha de la celebración del contrato, sino que en realidad 1 año antes de dicha celebración. Ese solo hecho es suficiente también para desestimar la demanda de Conadecu. En relación al contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento es el arrendamiento de la típica planta libre o local desocupado. Como señala la cláusula tercera de dicho contrato, el arrendador, Inmobiliaria Catedral, se obliga a entregar el inmueble desocupado y sin escombros y con todos los contratos de arrendamiento antiguamente existentes terminados. Respecto a los permisos que señala Conadecus, aclaremos bien este punto. Los únicos permisos que se entregan son los permisos de edificación. Yo estoy arrendando un inmueble y su terreno y tiene que tener regularizados los permisos de edificación, pero que quede claro que no se acompañó ningún permiso de operación. Los permisos de alcoholes y los permisos comerciales para operar fueron obtenidos por Cencosud recién en enero y febrero del año 2017. Vamos al contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento está vacío, así lo dice la cláusula tercera del contrato, lo declararon también los testigos en estos autos y también lo demuestran las fotos que sacó el equipo de Cencosud en diciembre del 2015 cuando viajaron a reconocer el local y empezar a desarrollar el proyecto de supermercado Jumbo. Claramente las fotos son evidentes que no existía ningún activo, ni góndolas, ni cajas registradoras, ni cadenas de frío, ni refrigeradores. No había ningún activo fijo propio del giro supermercadista que existiera en el local. Así lo reconoció además el liquidador en el acta de incautación de Bigger. Cuando el liquidador se apersonó en los distintos locales, en el contexto de la quiebra, para ver si había algo más que rematar, ¿qué es lo que señaló? Se constata que no se mantienen existencias o bienes muebles por incautar o inventariar. No había nada, el inmueble estaba vacío. Respecto a la ubicación, Conadecus también ha tratado acá de construir una teoría de que esta es una ubicación estratégica. Pero volvamos a la verdad del expediente. Esto no es efectivo.
En primer lugar, porque existen muchas otras ubicaciones disponibles. Cencosud acompañó de manera confidencial una lista de 6 proyectos que discutió y que negoció para la entrada de Valdivia. Porque, como bien dice Conadecus, para Cencosud era estratégico entrar a Valdivia, pero eso es muy distinto a decir que el inmueble era estratégico. Dentro de los proyectos, el único que es público fue la negociación de Cencosud con el Grupo Pasmar para entrar en el mall de Valdivia, que se encuentra en la zona del Círculo Rojo. En segundo lugar, respecto a la importancia de esta ubicación, los testigos declararon, omite Cencosud Conadecus reconocer que los testigos declararon que la zona de mayor tráfico o la zona caliente era la zona cercana a Plaza de Armas, que está ahí dentro del círculo. Ahí de hecho están los competidores y en el punto rojo ahí está el local del Grupo Pasmar, que Cencosud había negociado y que finalmente no prosperó. El supermercado Jumbo de Avenida Errázuriz 1040 se encuentra un poco alejado de ahí. En tercer lugar, el plan regulador de la zona, también acompañado en estos autos, no establece ninguna restricción para poner supermercado. Por lo tanto, incluso SMU en sus declaraciones también en estos autos, cuando se le pregunta por qué Bigger cerró anticipadamente este local, ellos que conocen el local, porque tuvieron que optar entre quedarse con este o con el que en definitiva se quedaron, dijo que este local tenía baja rentabilidad y mala ubicación. Por lo tanto, honorable tribunal, de la evidencia del expediente resulta claro que la ubicación del Jumbo de Avenida Errázuriz no es una ubicación estratégica bajo ningún concepto. Por último, quisiera referirme brevemente a las gestiones que tuvo que hacer Cencosud para habilitar este supermercado. Existe prueba abundante en el expediente de estos puntos, por lo tanto me voy a referir brevemente a los más relevantes. En primer lugar, dado que el inmueble no solo se encontraba vacío, sino que, como declararon los testigos y lo demuestra en la foto, estaba ruinoso. Entonces Cencosud tuvo que incurrir en importantes inversiones para habilitarlo. Está acreditado en anexo confidencial estas inversiones que corresponden a $10 millones en habilitación del inmueble completo, y $5 millones en activos fijos específicos para el local supermercado. Todo lo que tiene que ver con cajas, góndolas, cadenas de frío, los activos fijos propios del giro supermercadista, hubo que poner $5 millones para poder habilitarlo. Esto implicó obviamente que los trabajos tomaron tiempo, entre 5 y 6 meses desde que se empezó el proyecto de habilitación hasta que se pudo abrir el local en Valdivia. Esto implicó pedir permisos adicionales en la municipalidad. Si bien estaba regularizado el inmueble como estaba, Cencosud debió pedir no los típicos permisos de obra menor, acabó que pedir un permiso de ampliación, remodelación y habilitación, justamente para poder dejar el inmueble operativo para Valdivia. Y por último, a diferencia de lo que señala Conadecus erradamente, Cencosud tuvo que pedir personalmente los permisos para poder operar un supermercado. Permiso comercial obtenido el 11 de enero del 2017 y patente de alcoholes el 1 de febrero de 2017, incluso después de que ya se había abierto el local en Valdivia. Por lo tanto, honorable tribunal, cuando uno analiza estos antecedentes, la magnitud de las inversiones, los tiempos que demoramos, los permisos que hubo que obtener, resulta claro que esto es consistente con crecimiento orgánico. Esto es consistente con la adquisición de una planta desnuda y no con la adquisición de una operación supermercadista. En definitiva, cuando uno analiza correctamente el sentido y alcance de la sentencia 65 y los contrasta con los hechos acreditados en el expediente, resulta claro que estamos frente al arrendamiento de un inmueble desocupado, que no incluyó ningún tipo de activos tangibles o intangibles del giro supermercadista y que se encontraba desocupado y sin operación, por lo tanto no existe ninguna clientela o goodwill que se pueda traspasar. En definitiva, la demanda de Conadecus debe necesariamente ser rechazada. Respecto a la buena fe de Cencosud, aquí Conadecus ha pretendido cuestionar la buena fe de Cencosud. Pero no nos engañemos, Cencosud toma muy en serio las obligaciones impuestas por este honorable tribunal, las conoce y las cumple. Y su track record así lo avala. En los únicos 2 casos en que Cencosud ha estado en una operación de concentración, estas han sido previamente consultadas ante este honorable tribunal. Hablamos de los casos Condel el año 2010 y el caso Abartal el año 2011. Existe abundante pruebas que acompañaron todos los contratos de estas operaciones para poder contrastarlo con el contrato de arrendamiento de Valdivia. Pero simplemente para simplificar el análisis, resulta claro que en el caso de Condel y Abartal lo que se estaba adquiriendo era un competidor operativo.
Condel y Abartal, que eran las contrapartes de estos contratos, se encontraban operando en sus ciudades en el mercado supermercadista. Además de eso, si bien la primera parte es un arriendo de los locales, en que en eso hay un punto de conexión con Valdivia, existen una serie de otros contratos que no existen en el caso de Valdivia y que eran necesarios para adquirir la operación de Condel y Abartal. En primer lugar, traspaso de activos fijos. Existen sendos contratos de compraventa en que se individualizan todos estos activos fijos, góndolas, refrigeradores, etcétera, y que son adquiridos por Cencosud en virtud de la operación Condel y Abartal, situación que no ocurre en el caso de Valdivia. También en esos casos hay traspaso de mercadería. La mercadería que se encuentra en los locales, ahí están las fojas donde se encuentran acreditados estos contratos. Nuevamente, eso no ocurre en el caso de Valdivia. En Condel y Abartal, muy importante para asegurar la continuidad de giro, se ceden las patentes comerciales y patentes de alcoholes, cosa que claramente no ocurre en el caso de Valdivia. Por lo tanto, por todas estas razones, obviamente, las operaciones de Condel y Abartal son consultadas ante este honorable tribunal y por esas mismas razones resulta claro que el arrendamiento de Valdivia no debió ser consultado. Honorable tribunal, Cencosud ha actuado siempre en una sola línea, en cumplimiento de las obligaciones del honorable tribunal y consultando las operaciones de concentración. Por último, me quisiera referir brevemente, volver a la resolución 43, esto ya lo explicamos, en el fondo la obligación viene del contexto de la adquisición de CMU de Supermercados del Sur y dentro de las varias obligaciones que establece este honorable tribunal está la de enajenar como una sola unidad económica este conjunto activo a un tercero que efectivamente tenía que cumplir dos características: ser independiente de CMU y no tener una participación superior al 25%. ¿Cómo se cumple esta obligación? Ya se señaló en la relación. SMU aporta todos los activos requeridos por el tribunal, más una serie de otros activos a una sociedad y el 100% de esas acciones son adquiridas por el Grupo Villablanca. En el contexto de la resolución 147, este tribunal analizó esta operación. ¿Y qué es lo que dijo? Reconoció que la obligación primera se encontraba cumplida, con retraso pero cumplida. La Corte Suprema reiteró lo anterior. A la fecha del requerimiento, la condición primera de la resolución 43 se encontraba cumplida. La Fiscalía Nacional Económica, como señalamos en el contexto de la admisibilidad de una denuncia presentada con posterioridad a la quiebra de Vigel, también señaló que la obligación se encontraba cumplida, pero adicionalmente estableció que el hecho de que estos activos salieron de la unidad económica hacían imposible retrotraer la situación al estado anterior. Y así es como la Fiscalía señala: no puede exigirse la SMU que proceda a desprenderse de estos 8 activos que volvieron a su patrimonio en idénticos términos a los previstos en la condición primera, por no resultar ello posible y por no cumplir con la finalidad de la resolución 43. Por lo tanto, honorable tribunal, CONADECUS pretende desconocer el verdadero sentido de alcance de la resolución 43, pretende desconocer un hecho cierto, que esa resolución se encuentra cumplida y extinguida, y pretende darle un sentido exorbitante, superando lo que establece esa resolución y pretendiendo perseguir como una especie de gravamen real a cada uno de los activos que formaron parte de dicha unidad económica, lo que tampoco corresponde y por lo tanto esta alegación debe ser también desestimada. Por último, honorable tribunal, quisiera cerrar con una cita de la Corte Suprema de Reino Unido, en que, analizando la adquisición de activos y las operaciones de concentración, explica el fundamento de esta distinción entre activos desnudos o adquisición de un factor de comercio que constituye crecimiento orgánico y adquisición de activos que implican la adquisición del control de una operación. Y explica el fundamento de esta distinción. Pido permiso para leer, señor presidente. Sí. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema de Reino Unido? Dice: el objeto de distinguir entre activos desnudos y activos constitutivos de una empresa o un business es evitar que el sistema de merger control capture adquisiciones de activos que solo sirven como factores de producción o como un medio para crecer orgánicamente. Honorable tribunal, no puede pretender CONADECUS forzar los hechos y el derecho para capturar el crecimiento legítimamente orgánico de Cencosud. Como bien en las citas que citó CONADECUS, la Corte Suprema señaló: Cencosud puede crecer orgánicamente en Valdivia. Por lo tanto, no se puede pretender capturar de esta manera la celebración del contrato de arrendamiento. La línea divisoria es bien clara. Lo establece directamente la sentencia 65 y la resolución 43 y la jurisprudencia consistente de este honorable tribunal.
Por lo tanto, solicitamos que la demanda de CONADECU sea rechazada en todas sus partes con expresa condena en costa. Muy Dejo bien. copia de la presentación y de minutas alegatos para el expediente. Muchas gracias. Gracias. ¿Rectificaciones de hecho? ¿Alguna pregunta, ministros? Quiero preguntarle, porque el abogado de Cencosud se refirió al estudio de transporte e impacto urbano, el ESTIU, Sí. y usted no lo mencionó. Quisiera saber si en el fondo ese estaba dentro de los permisos que se traspasaron o no. Sí, lo que pasa es que el estudio de impacto de vialidad es un estudio en el fondo que adicionalmente cuando se recibió el inmueble se recibió con todos los permisos regularizados. Cuando Cencosud pide el permiso de ampliación, viene la discusión si en virtud de esta ampliación resulta necesario hacer un nuevo estudio de impacto de vialidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa discusión del expediente que se pidió oficiar por parte de CONADECUS? Efectivamente se discute si esto es necesario y efectivamente en ese contexto Cencosud dice que las ampliaciones no son relevantes para efectos de vialidad porque no se agrega nuevo estacionamiento. Entonces, esa es la discusión de relevancia para efectos de impacto vial, diferente de la relevancia para efectos de poder habilitar o operar el supermercado. Entonces queda vigente el permiso previo. Sí, en definitiva, después de toda la discusión con Contraloría, lo que se dijo es que como no había cambio de número de estacionamiento, se mantuvo en el fondo el informe de vialidad existente con anterioridad. Ya, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿qué pasa con los otros locales pequeños, comerciales? No el grande. ¿Durante ese año están vacíos también o se Sí, arriendan? cuando se entregó el inmueble completo a Cencosud, se entregaron vacíos y con todos los contratos con los locatarios terminados. En paralelo estuvo el proyecto de habilitación de Jumbo y habilitación de los locales. Lo que yo entiendo es que está actualmente operando Jumbo y parte importante de los locatarios del shopping center, pero falta todavía la ocupación al 100%. Ya, muchas gracias. Una pregunta muy breve. De estas inversiones que mencionaron para poder habilitar el local, 10 millones y 5 millones que habían mencionado, ¿cuál es la relación de esa inversión con las normales que hacen en otros supermercados que compran en operación? Sí, ¿Es más alto, más bajo? ¿Cuál porcentaje Sí, tiene Cencosud diferencia? acompañó en carácter de confidencial un análisis comparativo entre las inversiones que se hicieron en Valdivia y las inversiones dentro del crecimiento orgánico. También es confidencial, Cencosud abrió la información respecto de en crecimiento orgánico, cuánto ocurre dentro de inmuebles propios de Cencosud y cuánto en inmuebles de terceros. La mayoría en inmuebles de terceros, como en el caso de Valdivia. Y se hizo un comparativo de inversiones y básicamente los ratios son prácticamente idénticos. Bien, se pone término esta audiencia. Muchas gracias.